Te saludo, bienvenido nuevamente al estudio dinámico del movimiento. Te presento el segundo video en el cual vamos a estar hablando sobre los tipos de fuerza, algunos tipos de fuerza, así como también vamos a enunciar la tercera ley o tercer principio de Newton. En primer lugar tenemos el peso. ¿Qué es el peso? Es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos que se encuentran cercanos a su superficie. Esta cercanía, por cierto, la cercanía de los cuerpos a la superficie de la Tierra, permite dibujar, representar esa fuerza llamada peso de forma vertical. En la figura encontramos o representamos un objeto de masa m y cerca de la superficie de la Tierra. Entonces la Tierra atrae al objeto con una fuerza igual al peso. La aceleración que la Tierra le causa a la masa m, vamos a considerarla igual a un valor de 10 metros por segundo cuadrado. Esa aceleración, por supuesto, apunta de manera vertical. Por la misma razón, el peso es verticalmente hacia abajo. Si nosotros aplicamos la segunda ley de Newton y sumamos entonces la fuerza en la dirección de Y, la igualamos a la masa por aceleración, encontramos que el nombre de esa única fuerza que está en, en la dirección vertical es el peso. El peso igual al producto de la masa por la aceleración de gravedad, que es negativo por lo que ya comentamos. Ahora, la magnitud de esa fuerza entonces es el producto de la masa por la aceleración de gravedad. Ya cuando hablamos de magnitud, pues no consideramos el signo que indica el sentido de la fuerza. La segunda fuerza que tenemos acá es la fuerza normal. Es una fuerza de contacto entre la superficie. Aquí entonces esto da la idea o sugiere el contacto de dos cuerpos. El carácter normal o la palabra normal se refiere a que la dirección de esta fuerza es perpendicular a la superficie con que está el cuerpo en contacto en el lugar, en el punto de contacto. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos un bloque de masa m sobre una superficie horizontal fija. En este caso, para el diagrama que representa la fuerza normal, aquí hemos separado el objeto de masa m de la superficie. Entonces aquí se señalan dos direcciones, una dirección tangencial y una dirección normal o perpendicular. Pues es en esa dirección sobre el cuerpo, por supuesto, en el que vamos a dibujar la fuerza normal. Aquí la tenemos, fuerza normal vertical hacia arriba. Esa es la fuerza que precisamente por el contacto impide que el peso o la masa caiga o penetre en la superficie. Esa es una fuerza sobre la masa m debido a la superficie, en este caso la superficie horizontal fija. Es momento entonces de hablar de la tercera ley para luego avanzar en el estudio de los tipos de fuerza. Vamos a considerar entonces dos objetos A y B que están interactuando, y en la figura te muestro esos dos objetos. Tenemos un niño que está empujando una caja, ¿sí? Aquí entonces el niño y la caja interactúan. El niño va a ser el objeto A y la caja va a ser el objeto B. Y en la figura se muestra sobre el niño la fuerza que hace B sobre él, sobre A. Y sobre la caja está la fuerza que hace el niño, o sea, el objeto A, sobre la caja que es B. Es precisamente así se debe entender esta simbología. FBA representa entonces la fuerza que hace B sobre A y FAB es la fuerza que hace A sobre B. Estas dos fuerzas que aparecen aplicadas en los objetos que están interactuando, una en cada objeto, representa lo que se conoce como fuerza de acción y reacción o par acción y reacción.
Cualquiera puede ser la acción, cualquiera puede ser la reacción. Si usted dice que esta fuerza FBA es la fuerza de acción, pues la otra es la reacción. Si dice que FAB es la de acción, la otra será la reacción. ¿Por qué? Porque ambas fuerzas aparecen al mismo momento. Una vez que el niño empuja el objeto también, o la caja en este caso, empuja al niño. Así que son dos fuerzas que coexisten, dos fuerzas que aparecen en el mismo instante. Aquí tenemos la explicación y el enunciado de la tercera ley. Dice que a toda acción le corresponde una reacción igual, pero de sentido contrario. Como puedes observar en la figura, hay una fuerza, la fuerza que hace la caja sobre el niño es horizontal a la izquierda, pero la fuerza que hace el niño sobre la caja es horizontal a la derecha. Estas dos fuerzas tienen la misma dirección horizontal, la misma magnitud, pero sentido contrario. Y voy a insistir, voy a hacer énfasis en que una fuerza aparece en un objeto y la otra fuerza aparece en el otro objeto. Te dejo la interrogante: ¿qué pasaría si las dos fuerzas con las características que hemos señalado aparecen aplicadas o sobre el niño o sobre el objeto? Te dejo eso para que lo pienses. Seguimos entonces con las fuerzas de estudiando los tipos de fuerzas. Tenemos ahora la fuerza de tensión. Esta fuerza de tensión es la que aparece debido a la presencia de cables o cuerdas, ¿sí? Y para ilustrar esa fuerza de tensión tenemos a dos bloquecitos unidos por una cuerda, ¿verdad? Y uno de ellos se jala hacia la derecha con una fuerza F. Para toda situación, para todo estudio, vamos a considerar que las cuerdas son cortas, son inextensibles y de masa despreciable. Esto tiene una razón. Primero, evitar la deformación. No se considera deformación, no se considera la especie de chinchorros si son muy largas, o si tienen masa se pueden crear chinchorros. Entonces las tensiones que vamos a ver no estarían en la dirección de la longitud de la cuerda. Entonces son cuerdas sin masa o masa despreciable, inextensible y corta. Entonces tenemos esta situación y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la cuerda. Es el diagrama en la que tomamos el objeto, en este caso la cuerda, y dibujamos todas las fuerzas que están actuando sobre él. Aquí está. Bueno, hicimos de una vez los diagramas para los bloquecitos también, pero vamos a concentrarnos en el diagrama de la cuerda en primer lugar. Fíjense que hay una fuerza FC2 hacia la derecha y una fuerza FC1. Esta fuerza FC1 es la fuerza que hace el bloque sobre este extremo izquierdo de la cuerda, y la fuerza FC2 es la fuerza que hace el bloque 2 hacia la derecha, hacia el extremo derecho de la cuerda. Aquí está la leyenda, lo que representa cada una de estas anotaciones, ¿sí? TC1 es la tensión de la cuerda sobre M1, etcétera, etcétera. Ahora de que pues usted sustituye acá en estas ecuaciones, trabaja en esas ecuaciones y puedan resolver el problema. Por ejemplo, aquí resulta un sistema de ecuaciones. Fíjense cuáles son las incógnitas: T y A en esta ecuación y T y A en la siguiente, en la segunda ecuación. Como aquí está despejado la tensión, la pueden sustituir aquí y entonces la ecuación resultante es simplemente para A. De ahí despejan el valor de A y sustituyen los datos y obtienen el valor. Luego pueden, una vez conocido el valor de A, pueden ir a esta ecuación, sustituir su valor, el valor de A, y calcular la tensión. Pueden ir a esta ecuación o a la ecuación 2. Con todo lo que dijimos anteriormente, y ahora considerando un bloque que está suspendido por medio de una cuerda a un punto fijo, digamos el techo, el diagrama de ese cuerpo sería la tensión. Si hay una cuerda, entonces hay una tensión que la cuerda trata de jalar hacia arriba el objeto, y el peso del objeto te va hacia abajo. Si aplicamos la segunda ley de Newton en la dirección de Y, ¿verdad? Tenemos entonces que
aquí deberíamos convenientemente separar con una coma. Entonces la sumatoria de fuerza sería en Y, T positivo y el peso negativo, el peso es mg. Es igual a 0 porque no hay movimiento en la dirección de Y, es decir, que la aceleración acá es 0. Por tanto, T menos G igual a 0. Y si despejamos, si nuestro interés es calcular la tensión conocida la masa del objeto, entonces la tensión es igual al producto de la masa por la aceleración de gravedad. Este resultado planteado acá nos habla de una condición conocida como condición de equilibrio, es decir, cada vez que la fuerza resultante sobre un objeto es nula, entonces se habla de equilibrio. Ahora, el equilibrio se presenta de dos tipos. Puede ser un equilibrio estático, como en el caso que estamos presentando aquí, porque no hay movimiento, o puede ser un equilibrio dinámico en el que hay movimiento, pero este movimiento es rectilíneo uniforme. Recuerde que aquí la aceleración es cero. Ahora, hay dos razones, hay dos condiciones para que se dé aceleración cero. Una, que la velocidad sea cero, y la otra, que la velocidad sea constante, lo cual identifica a nuestro movimiento rectilíneo uniforme. Entonces hablamos si el objeto, ahora una situación general, una situación en el plano XY, si la suma de la fuerza en X o la fuerza resultante de X es 0 y al mismo tiempo la suma de las fuerzas en Y es igual a 0, entonces se habla de un equilibrio total, un equilibrio en las direcciones X y Y.